y la adoración a Cibeles. Oiga, cuando usted vea que en un lugar donde dicen adorar, no se puede adorar con las puertas abiertas y la gente que pasa no puede ver lo que está pasando ahí, usted alarma con eso, porque ahí hay mucho misticismo y mucho misterio. Por eso que la iglesia da su culto. Claro, si no hay persecución, no tiene por qué no dejar que la gente escuche y la gente vea. No estoy hablando de que cuando la iglesia, porque al diablo le gusta malinterpretarlo como dice, no estoy hablando cuando la iglesia tiene una construcción y tiene aire acondicionado y todo tiene que estar cerrado. No digo eso, porque en esos casos la gente puede abrir la puerta y entrar y nadie le va a decir que no entre. Estoy hablando, aleluya, de esos cultos que eran paganos y que los gálatas conocían muy bien. Por eso era que eran sensibles a esas enseñanzas judaizantes. Voy a adelantar. Dice, pronto fueron llevados a creer que los plenos privilegios del cristianismo solo podían ser alcanzados por medio de un detallado sistema de simbolismos ceremoniales. Ellos aún prestaron oídos a la insinuación de que Pablo mismo observaba la ley entre los judíos, aunque persuadía a los gentiles a renunciar a ella, y que su propósito, aleluya, era mantener a sus convertidos en un estado subordinado, excluidos de los plenos privilegios del cristianismo, los cuales eran disfrutados solo por los circuncidados. Fíjense cómo Satanás se encargó de sabotear el ministerio de Pablo. A los gálatas le llegó esa noticia de los judaizantes, porque no solo enseñaban una doctrina equivocada, sino regaban chismes. Cuando usted ve a una gente que se encarga de regar chismes, páralo en seco. Por poco esta gente se pierde por estos falsos maestros que además de estar errados también eran chismosos. Decían que Pablo, aleluya, observaba la ley entre los judíos. Es decir, ustedes, es como que, oye, Pablo le está predicando eso, pero lo que ustedes no saben es que cuando él no está aquí, o cuando él está allá en Jerusalén, él guarda la ley. Entonces le dice a ustedes que no guarden la ley, pero él la guarda. Él lo que lo quiere es tener a ustedes en un estado de subordinación, que ustedes trabajen y vivan para él, para mantenerlo a él, para sostenerlo a él, para respaldarlo. Eso es lo que estaban diciendo. Pero además decían que los privilegios del evangelio solo podían ser disfrutados por aquellos que se circuncidaban y guardaban la ley. Pablo dijo en cierta ocasión, y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Me he hecho pues vuestro enemigo por decirles la verdad. Y preguntó él, me he hecho pues vuestro enemigo por decirles la verdad. Ellos también decían que Pablo era un adulador, un interesado y todas esas cosas y otras cosas más que luego les diré. Ahora, también le decían decían que se proponía formar un partido para sí mismo, que él falsamente se presentaba a sí mismo como un apóstol. Recuerda que él no anduvo entre los 12 y por eso siempre estuvieron diciendo que él no era un apóstol. Pero él dijo que desde Jerusalén hasta Ilírico todo lo había llenado con el evangelio de Cristo. Desde el Medio Oriente hasta Yugoslavia, la antigua Yugoslavia, Albania, toda esa zona, aleluya, él llevó el evangelio. Y sabemos que Cristo le apareció en el camino. Y sabemos que la doctrina le fue dada por revelación. Él dice que él estuvo en el desierto de Arabia como 13, 14 años. No recuerdo la cifra exacta. Estuvo muchos años. Vino a Jerusalén y solo habló con Pedro. Y después se volvió. En su doctrina le fue revelada por el mismo Cristo. Pero esta gente solo estaba interesada en destruir su credibilidad. Una de las cosas que hace Satanás con los líderes es destruir su credibilidad, hacerlos pasar por falsos, por mentirosos.
son de él los ponen alto. Sí, el Señor. Entonces decían que él se representaba a sí mismo como un apóstol divinamente comisionado por Cristo, cuando él era solo un mensajero enviado por los 12 y la iglesia de Jerusalén. Decían que su enseñanza ahora era diferente de la de Pedro y de la de Jacobo, que eran columnas de la iglesia de Jerusalén, y que por tanto esa doctrina no debía ser aceptada. Todo eso decían de él. Aleluya. ¿Cuánto le dan gracias a Dios porque tenemos la Biblia? ¿Cuánto dice amén? ¿Cuál fue el propósito al escribir esta carta? Bueno, en primer lugar, defender su autoridad apostólica. Defender su autoridad apostólica, porque imagínense, tenían que hacerlo, si no la gente no iba a creer que era un enviado de Dios. Él dice, mas hago saber, y eso lo dice en el capítulo 1, versículo 11, dice, mas os hago saber, hermano, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Cristo, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y me volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Él lo dice claramente, que ese evangelio lo recibió por revelación. Además de esto, él escribe esta carta para contrarrestar la mala influencia de los judaizantes de Galacia y mostrar que la doctrina que ellos de ello destruía la misma esencia del cristianismo al rebajar su espiritualidad a un sistema de ceremonias. También escribió para exhortar para el fortalecimiento de los creyentes en Galacia, en la fe en Cristo y en los frutos del Espíritu Santo. Ahora bien, entrando en materia, él escribe, porque yo, capítulo 2, versículo 19 dice, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Muerto para la ley, muerto a la ley, significa que la ley ha perdido su poder de maldición sobre el creyente. Él dice sobre él o sobre mí. Él dice, yo soy muerto, aleluya, a la ley. Y esta palabra tiene que ver también con nosotros. Nosotros también somos muertos a la ley. Los Gálatas eran muertos a la ley. ¿Qué significa? Que la ley perdió su poder de maldición sobre el creyente. Ahora, ¿por qué poder de maldición? Escucha esto. Aleluya. En el Antiguo Testamento, en Deuteronomio 27:26, decía o dice, maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y dirá todo el pueblo, amén. Eso lo dijo el Señor. En Gálatas 3:10 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. ¿Por qué todo el que se quiere justificar por la ley está bajo maldición? ¿Por qué? ¿Alguien sabe? Ajá. No será porque la ley decía al final de que porque todo el que incumpliera todos estos mandamientos está bajo maldición. O sea que nadie cumplió los mandamientos. Nadie guardó la ley completamente. Aunque la Biblia dice de algunos hombres que eran perfectos y de algunos hombres que eran hombres justos y demás, todos los hombres que fueron justos delante de Dios, lo